Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta clase vamos a estar hablando sobre la temporalidad y cómo puedes tú elegir la mejor temporalidad para tu estilo de trading. Una de las dudas más grandes que solemos tener cuando estamos empezando en este mundo del trading es en qué temporalidad voy a trabajar, ya que existe una gran cantidad de temporalidades. Y es lo que vamos a estar discutiendo a continuación. Para empezar vamos a ver qué es la temporalidad en el trading. La temporalidad también es conocida como time frame en inglés y lo que viene a ser básicamente es un intervalo de tiempo o un marco de tiempo en el que se puede analizar un gráfico. Las velas japonesas, como ustedes ya saben porque ya lo he explicado en clases anteriores, si ustedes todavía no saben qué es una vela japonesa, entonces los invito a ver esas clases, les voy a estar dejando en la descripción de este video el enlace para que puedan ir a verlo. Entonces, como ustedes ya deberían de saber, las velas japonesas encapsulan un intervalo de tiempo y nos muestran la información de lo que pasó en el gráfico durante ese intervalo de tiempo. Por ejemplo, ustedes saben que las velas de un minuto encapsulan lo que pasó en el mercado durante ese tiempo, es decir, lo que pasó durante ese minuto. Y la vela básicamente te indica cuál fue el punto máximo que el precio alcanzó, cuál fue el punto mínimo al que el precio llegó durante ese minuto, cuál es la apertura y cuál es el cierre de ese minuto de acción del precio. Por lo tanto, esta vela dura un minuto, significa que se encuentra en temporalidad de un minuto. En este caso, el gráfico estaría en esa temporalidad. A la palabra temporalidad también se le conoce como periodo. Bueno, básicamente una temporalidad es la cantidad de tiempo que encapsula una vela japonesa. Hay velas japonesas que encapsulan 30 segundos, 5 segundos, otras que encapsulan 10 minutos, 20 minutos, una hora. Entonces, básicamente esa es la temporalidad de trading, el intervalo de tiempo que nosotros estamos analizando. Hay temporalidades que son comúnmente más utilizadas. Por ejemplo, acá vemos la plataforma de MetaTrader 4 que nos muestra estas temporalidades que vienen desde 1 minuto, 5 minutos, 15, 30 minutos, 1 hora, 4 horas. Estas son temporalidades ya mucho más grandes como lo serían diariamente, semanalmente y la temporalidad mensual. Cada plataforma va a ofrecer diferentes temporalidades. Por ejemplo, acá abajo tengo la plataforma de cTrader y ustedes pueden darse cuenta que en lo estándar, es decir, en la temporalidad normal, nos ofrece de 1 minuto, 2 minutos y así sucesivamente hasta llegar a 45 minutos. Después nos ofrece de 1 hora, 3 horas y pues si movemos este deslizador hacia abajo nos vamos a dar cuenta que también nos ofrece de un día, de una semana y hasta de un mes. Y esto que tenemos acá a la par no lo podemos considerar tanto temporalidades porque no tiene que ver tanto con tiempo, sino que más bien tiene que ver con el gráfico que se está analizando, es decir, sería más bien periodos. Pero son gráficos diferentes, por ejemplo acá serían los periodos en el gráfico de ticks, los periodos en el gráfico Renko, los periodos en el gráfico de rangos y los periodos en el gráfico de Heikin Ashi. En este caso estos son otros gráficos, así que no van incluidos en esta clase. En esta clase nos estamos enfocando en las temporalidades estándar, es decir, en los patrones de velas que encapsulan tiempo. Si ustedes quieren que les explique qué son estos otros gráficos y cuáles son las ventajas y desventajas de utilizarlo, déjenmelo en los comentarios y yo les voy a estar preparando una clase más adelante. Bueno, el punto aquí es que cTrader también nos muestra diferentes temporalidades. Acá tenemos lo que sería el broker de IQ Option, donde también nos muestra diferentes periodos de tiempo de la vela o, como ustedes saben, temporalidades, que vienen desde los 5 segundos hasta el minuto y después hasta la hora y después de forma de día, de semana y de mes. Y por otro lado, acá les muestro lo que sería la configuración en TradingView y ustedes pueden darse cuenta que lo mismo nos ofrece mostrar el gráfico en temporalidad de segundos, minutos, horas, días, y los días pues incluyen semanas y meses. Asimismo nos ofrece mostrar en rangos, lo cual ustedes ya saben, ese es otro tipo de gráficos. Bueno, básicamente lo que les quería mostrar en esta presentación es que existen temporalidades más usadas y las más comunes podemos decir serían estas que incluyen MetaTrader 4. Hay otros brokers que ya nos ofrecen una mayor variedad, pero estas de acá serían las más utilizadas. El trader novato, el trader que está empezando a aprender lo que es acción del precio, que está empezando a aprender lo que es análisis técnico, que está empezando a analizar un gráfico, siempre va a tener este dilema: ¿qué temporalidad debo de elegir?
Y bueno, yo pasé bastante tiempo haciéndome esta pregunta también cuando recién estaba empezando en este mundo del trading y en realidad me causaba bastante confusión porque no entendía cuál tenía que elegir. Unos decían 5 minutos, otros decían 1 hora, otros decían que había que analizar día a día porque, por ejemplo, la interpretación de velas japonesas, la mayoría de libros se enfocan en movimientos diarios. Entonces, en realidad es bastante confuso. Pero con el paso del tiempo descubres que no existe una temporalidad universal correcta. Es decir, nadie te va a decir que es mucho mejor operar a 5 minutos, nadie te va a decir que es mucho mejor operar a 1 hora. Eso no existe. El tipo de temporalidad que debemos de utilizar depende del tipo de trading que vamos a hacer. Es decir, por ejemplo, hay una persona que le va mucho mejor analizando en temporalidad de 5 minutos, hay otra persona que le va mucho mejor analizando en temporalidades de 1 hora, hay otro que le va mejor analizando en temporalidades de 1 minuto y otro que le va mejor en 15 minutos. Entonces, si te das cuenta, depende de la persona y de la forma en la que analiza el mercado el tipo de temporalidad que tiene que elegir. Así que no existe una temporalidad universal que sea correcta, es decir, no existe la mejor temporalidad. Ahora, partiendo de esta premisa, te quiero hacer la siguiente pregunta. Observa estos 4 gráficos que te presento en esta diapositiva y dime a qué temporalidad crees tú que corresponde cada uno. Quizá este primero sea de temporalidad de 1 minuto, quizá este otro sea de 5 minutos, quizá este de acá abajo sea temporalidad de 5 segundos, no lo sé. ¿Tú puedes ver el gráfico y decirme a qué temporalidad corresponde cada uno? Tienes algunos segundos para darme tu respuesta. Muy bien, antes de mostrarte cuál es la respuesta, quiero que veas que en todos estos gráficos tenemos información de acción del precio. Por ejemplo, acá teníamos un movimiento bajista, el precio intenta subir, tiene 1, 2, 3 intentos de reversión y aquí nos están mostrando que están tratando de dominar los vendedores. Por ejemplo, esto sería una especie de doble techo y cuando el precio rompe el cuello podemos esperar una tendencia bajista y acá la tenemos, un movimiento muy fuerte hacia abajo. Por ejemplo, aquí en este gráfico de la parte inferior izquierda podemos ver que el precio venía dentro de un canal alcista rebotando en la EMA de 20 periodos. Por ejemplo, en el gráfico superior del lado derecho podemos ver que tenemos un canal mucho más ancho, pero el precio siempre se mantenía debajo de la EMA de 20 periodos, rebotando en ese nivel, rebotando en la resistencia dinámica del canal. Y si vemos el gráfico de la parte inferior, nos vamos a dar cuenta que veníamos también desde un canal alcista, pero de pronto el precio empieza a estrecharse acá en este movimiento, nos empieza a dar esos indicios de intentos de reversión hasta que finalmente logra romper para dejarnos un pequeño movimiento bajista llegando hasta esta resistencia en donde el precio forma un doble suelo o un triple suelo y nos muestra nuevamente información al alza donde esperamos que el precio trate de llegar al menos hasta el máximo previo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos gráficos tienen acción del precio y funcionan como cualquier otro gráfico que hayamos estudiado aquí. Entonces, ahora vamos a ver a qué temporalidad corresponde cada uno de estos gráficos. Ahora déjame en los comentarios a cuántas acertaste de manera correcta. ¿Fuiste capaz de ver a qué temporalidad correspondía cada una de ellas de manera adecuada? Generalmente eso es imposible. Generalmente no podemos distinguir a qué temporalidad corresponde el gráfico, ni siquiera podemos distinguir de manera sencilla a qué activo financiero corresponde cada uno de los gráficos. Y en realidad cada uno de los gráficos, independientemente de qué activo financiero nos está mostrando, independientemente de la temporalidad que estamos viendo, el gráfico nos está mostrando acción del precio que nosotros podemos interpretar. Entonces no importa si estamos en un mes, si estamos en el gráfico de 1 hora, si estamos en el gráfico de 12 horas o si estamos en un gráfico de 30 segundos. La información de la acción del precio se analiza, se interpreta de la misma manera. Entonces es por este motivo que no existe una temporalidad universal correcta. Yo no te puedo decir, es que la acción del precio solo funciona en gráfico de un mes pero no en gráfico de 30 segundos o solo funciona en gráfico de 1 hora y no en gráfico de 12 horas. Eso no es así, ya que el mercado es fractal, por lo tanto los análisis que hacemos con acción del precio también son fractales. ¿Eso qué significa? Que funcionan en cualquier temporalidad. Muy bien, esto te lo muestro para ejemplificarte y demostrarte que no existe una temporalidad universal correcta, pero sí existe una que pueda ser mejor para ti o peor para ti dependiendo del tipo de análisis que hagas y dependiendo del trader que seas. Entonces acá te quiero explicar eso más a detalle. Para poder empezar a encontrar qué temporalidad te conviene más, debes de hacerte esta pregunta: ¿qué tipo de trading vas a hacer? ¿Vas a operar de forma scalping o vas a operar de forma swing?
A continuación te voy a explicar qué significa cada uno de ellos, por si todavía no lo sabes, pero ya tengo una clase hablando más al respecto. El trading de tipo scalping busca movimientos cortos. Esto es debido a que sus operativas no duran abiertas mucho tiempo. Se busca entrar y salir de la operación rápidamente. Un scalper, por eso, suele utilizar temporalidades bajas. Y para muchos de ustedes que están acá viendo este video y que hacen binarias, pues ustedes ya saben que las binarias que son trading de tipo scalping, es decir, buscamos movimientos muy cortos del precio y buscamos salir lo más rápido posible de nuestra operativa. Es por eso que son operaciones de tipo scalping. Y las operativas no suelen durar mucho tiempo. Mientras tanto, si tú eres un operador tipo swing, vas a buscar movimientos más largos del precio. Eso quiere decir que las operativas duran más tiempo abiertas, es decir, si tú entraste en una compra vas a dejar tu compra activa durante horas, días, incluso semanas o meses. Entonces, un swing trader suele utilizar temporalidades más altas y generalmente esto es cuando hacemos trading clásico, ya que binarias, por el tipo de trading que nos ofrece, utilizando el tiempo a nuestro favor, conviene un poco más hacer scalping. Sin embargo, también creo que hay algunos traders que hacen operativas de binarias en temporalidades mucho más grandes, esperando que el precio se desarrolle por bastantes velas. Sin embargo, para esto ya tengo otra clase en donde les estoy explicando cómo utilizar el tiempo en opciones binarias, pero ese es un tema completamente diferente, ¿ok? Aquí enfoquémonos en las temporalidades. Ahora ya sabes, si estás haciendo scalping, te conviene más usar temporalidades bajas porque buscas movimientos cortos del precio y buscas entrar y salir rápido del mercado. Si estás haciendo swing trading, usas temporalidades más altas porque tu operativa va a tardar abierta mucho más tiempo. Ahora, también hay que hacer mención que existen estrategias que están establecidas para ser aplicadas en ciertas temporalidades. Es decir, a lo mejor tú estás usando una estrategia donde el creador de la estrategia te dice que solo funciona en temporalidades de 10 minutos y de esa manera la puedes aprovechar más, o que solamente funciona en temporalidades de 1 hora porque vas a buscar operativas tipo swing y es una estrategia que se adapta al swing. Entonces esas estrategias ya te están diciendo en qué temporalidades funcionan, por lo tanto debes de apegarte a la estrategia. Ahora te quiero explicar cuáles son las ventajas y las desventajas de elegir temporalidades bajas. Ya que explicándote cuáles son las ventajas y desventajas, nosotros podemos tomar una mejor decisión de qué temporalidad vamos a utilizar. Muy bien, entonces en las temporalidades bajas tenemos la ventaja de tener un mayor número de oportunidades. Esto se debe a que en gráficos de 1 minuto o 5 minutos se generan más señales para operar durante una sesión. Y claro está, esto llega a ser beneficioso para los traders que buscan aprovechar movimientos de precios a corto plazo. Es decir, durante una sesión de trading vamos a poder encontrar varias oportunidades para operar. Otra de las ventajas es que el mercado nos ofrece reacciones rápidas. Es decir, los gráficos en temporalidades bajas permiten a los traders reaccionar más rápidamente a los cambios del mercado. El mercado te puede mostrar diferentes contextos. Quizá en un periodo de tiempo te está mostrando tendencia bajista, después rango, después alcista, después bajista nuevamente. Vas a experimentar en diferentes contextos. Y esto obviamente es crucial para los traders que buscan entrar y salir del mercado rápidamente. En conclusión, entre las ventajas de usar temporalidades bajas están que nos permiten tomar varias operativas durante una sesión y nos permiten operar diferentes contextos. Pero no todo es color de rosa, también tenemos desventajas. Una de las desventajas principales es la reacción rápida. Yo lo sé, es una ventaja, pero también es una desventaja. ¿Y qué es lo que pasa? Si bien es cierto que nos vamos a estar enfrentando a diferentes contextos, también es cierto que las velas se crean con mayor rapidez. Y debido a eso es que el contexto cambia, es decir, la información cambia de manera rápida, lo cual nos lleva a tener que hacer análisis en poco tiempo. Por lo tanto, debemos de ser más ágiles al adaptarnos al mercado. Entonces, tenemos que ser muy rápidos para poder tomar una decisión cuando estamos operando en temporalidades bajas. Y yo considero que esa es una de las desventajas más grandes que vamos a encontrar. Porque si estás analizando en temporalidades de 1 minuto, debes de ser muy rápido para tomar una decisión, para descubrir qué es lo que el precio te está indicando, para descubrir hacia qué dirección te conviene más tomar la operativa y para presionar el botón para ingresar a tu operación. Entonces, necesitas ser bastante rápido. Otra de las desventajas que podemos encontrar es el deslizamiento, también conocido como slippage, y para los que hacen trading de binarias lo deben de conocer
como lag, es decir, la operativa no se abre en donde tú presionaste el botón. Y esto debido a que en temporalidades más bajas, aquí me faltó escribir la palabra bajas, pero se debe a que en temporalidades bajas existe más ruido. Eso significa que el precio en temporalidades bajas nos va a mostrar más volatilidad y esa volatilidad puede dejarnos malos puntos de entrada. A esto se le conoce como deslizamiento. Esto puede ser tanto en tu punto de entrada, cuando haces binarias por ejemplo, o también puede ser en la activación de tu stop loss o de tu take profit cuando estás haciendo trading clásico, y eso puede llegar a pasar. Por ejemplo, tú tienes tu stop loss de 10 pips y el precio se mueve muy rápido y lo activa hasta los 15 pips, entonces perdiste más de lo que esperabas, pero eso se debe al deslizamiento. En conclusión, entre las desventajas tenemos de que debemos de ser más rápido para hacer un análisis y tomar decisiones. Asimismo, corremos el riesgo de agarrar malos puntos de entrada. Ahora veamos cuáles son las ventajas y desventajas de las temporalidades altas. Entre las ventajas tenemos un menor ruido. Es decir, en temporalidades altas los movimientos del precio son menos volátiles y esto nos va a facilitar la lectura del mercado y nos permite identificar de manera más sencilla los patrones o la información que nos va a dar el gráfico para así poder aplicar una estrategia. De alguna manera podemos decir que el mercado es más limpio. Y también vamos a poder tomar mejores decisiones. Y esto de la toma de decisiones se debe a que vamos a estar en un gráfico que crea la información lenta. Es decir, las velas duran más tiempo en crearse. Por lo tanto, podemos tomarnos más tiempo para poder realizar nuestro análisis y de esa manera, tomando un tiempo suficiente para esperar a que el precio se desarrolle, para ver bien todo el contexto, para leer bien la información que el mercado nos está dando, ya podemos tomar mejores decisiones gracias a la información que analizamos en el gráfico. En conclusión, las ventajas de usar una temporalidad alta es que nos permite ver más limpia la acción del precio y tenemos más tiempo para tomar decisiones. Pero de nuevo, no todo es color de rosas, también existen desventajas. Y una de las desventajas grandes es que tenemos menos oportunidades para operar. Debido a que las velas se crean de forma lenta, no podemos tomar muchas operativas durante una sesión. Por lo tanto, estamos limitando el número de operaciones que vamos a tomar y también para aquellos traders que están ganando experiencia, van a tardar un poco más en ganar obviamente esa experiencia. Por ejemplo, ustedes pueden ver que en ocasiones cuando yo estoy analizando el gráfico de un minuto y tomamos de referencia 2 horas de análisis en el gráfico de un minuto, podemos encontrar de 10 hasta 20 oportunidades para operar. Eso es porque estamos utilizando la temporalidad de un minuto y en 2 horas se crearían 120 velas. Entonces tenemos bastante contexto para analizar. Ahora imagínate que estás analizando el gráfico de 1 hora. Entonces en un día solo se van a crear 24 velas, entonces tienes menos oportunidades de operar cada día. Además, tenemos el tiempo de espera, es decir, como la información se crea de forma más lenta, tenemos que esperar más tiempo y tenemos que tener por lo tanto más paciencia para poder esperar a encontrar una oportunidad para operar. Entonces, los traders que trabajan en temporalidades altas tienen que tener más paciencia para esperar a que el contexto les ofrezca algo bueno. En conclusión, las desventajas de usar temporalidades altas son que las oportunidades para operar aparecen con menos frecuencia. Debido a esto, debemos de tener más paciencia. Ahora quiero que le prestes atención a este gráfico. Es un gráfico en temporalidad de 5 minutos. ¿Te imaginas que estamos viendo en este gráfico lo que es la creación acá en la parte superior de un doble techo? Puedes verlo, un doble techo, y tenemos una bonita vela de fuerza bajista que nos indica que podemos tomar una venta en la siguiente vela. Es válido vender acá en la siguiente vela, y si estás en trading clásico también es válido vender debajo de esta gran vela bajista. Colocarías tu stop loss por acá arriba y puedes salir con un riesgo-beneficio de 1 a 1, proyectando esa distancia hacia abajo, tomarías beneficios más o menos por acá, lo cual es una operativa completamente válida con buena información a nuestro favor. Entonces, si aquí estamos en una temporalidad de 5 minutos, mientras esta vela se está creando, prácticamente tenemos 5 minutos para tomar una decisión, que es lo que vamos a hacer después de esa vela. Podemos ponernos a detalle, analizar qué es lo que ha pasado en el gráfico para así tomar una decisión cuando esa vela haya terminado. Y una vez terminó esta vela, la siguiente también dura 5 minutos en crearse, por lo tanto también tenemos algo de tiempo adicional para poder entrar en la operativa.
Pero imagínate que este gráfico sea, por ejemplo, de 15 segundos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta vela duraría 15 segundos en crearse. Entonces, mientras esta vela se está creando, tú solamente tienes 15 segundos para analizar todo el contexto, para ver por qué motivos tomarías esa operación. Y para muchos traders, 15 segundos es muy poco tiempo para analizar toda la información que el mercado ofrece. Así que tener que analizar en muy poco tiempo aturde a muchas personas y cuando están aturdidas ya no saben qué hacer, si comprar o vender, y al final terminan tomando las peores decisiones, y esto es porque no tuvieron el tiempo suficiente para analizar el contexto. Ese es el inconveniente. Si estás en un gráfico de temporalidad muy baja, tienes muy poco tiempo para reaccionar y quizá cuando tú hayas terminado de leer el gráfico y de tomar tu decisión, el precio ya se haya movido mucho a tu favor y ya estés entrando muy tarde y te hayas perdido el movimiento. Entonces, para mí, el tiempo de reacción que nos ofrece cada temporalidad puede ser crucial. Si tú eres un trader que no tiene demasiada experiencia, que recién está empezando y que le cuesta un poco leer el gráfico, pues lo mejor es que trabajes en temporalidades, por ejemplo, de 2 minutos, de 5 minutos o de 10 minutos, que te tomes tu tiempo para analizar el gráfico, que no vayas corriendo. Ahora, si tú ya tienes más experiencia en analizar el gráfico, sabes que puedes interpretar el mercado rápidamente, entonces claro, puedes trabajar en temporalidades bajas. Yo utilizo temporalidades de 1 minuto para hacer scalping. También quiero explicarles acerca del uso de múltiples temporalidades, ya que esto es algo que algunos compañeros aplican. Entonces quiero que vean esto. Del lado izquierdo tenemos lo que sería un gráfico en temporalidad de 5 minutos, es el gráfico del euro dólar. Y del lado derecho tenemos la temporalidad de 1 minuto. Muy bien, lo que quiero que vean acá es lo siguiente. En la temporalidad alta nosotros hemos detectado que hay, por ejemplo, un doble techo y entraríamos en venta después de esta vela bajista. Estaríamos entrando, por ejemplo, aquí abajo en una venta. Y por ejemplo, si estás haciendo trading clásico, tú esperas que el precio se vaya a tu favor. Y aquí pues utilizarías una distancia de 1 a 1 para tomar beneficios. ¿Qué es lo que pasa? Que en ocasiones, por ejemplo, esta vela bajista que nos ofrece la venta termina mucho más abajo, por ejemplo, que termine por acá. Entonces el precio ya habría recorrido bastante espacio llegando a la distancia objetivo del doble techo. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos compañeros? Algunos compañeros utilizan dos temporalidades. Aquí están viendo en 5 minutos en la temporalidad más alta y aquí están viendo en 1 minuto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues como en 5 minutos se han dado cuenta que el precio está intentando crear un doble techo, simplemente vienen acá y esperan a que esta vela termine de crearse y entran en una venta. Estarían entrando antes de que terminara de crearse la vela de 5 minutos, es decir, estarían entrando mucho más arriba. También de la misma manera, por ejemplo, acá tenemos una especie de hombro, cabeza, hombro y el precio con insistencia en bajar. Entonces, cuando el precio rompe lo que sería esta área de soporte, podríamos empezar a buscar ventas y estaríamos tratando de ingresar también antes en la operativa. Para que me entiendas mejor, ahora te lo muestro en el gráfico. Acá tenemos 5 minutos y acá tenemos 1 minuto. Como te había dicho antes, podemos entrar por acá abajo, también podemos entrar acá después de esta estrella porque tenemos insistencia del precio en bajar en esta figura, así que podríamos entrar en venta desde aquí o bien podemos entrar en venta después de esta señal de fuerza bajista, podemos entrar en venta en la siguiente vela. En este caso, por ejemplo, en cualquiera de las dos que hubiéramos entrado serían estas líneas azules. Y en el gráfico de la izquierda, que es el gráfico de 5 minutos, podemos ver que habríamos operado mucho más arriba. Por ejemplo, aquí habríamos tomado nuestra venta o bien acá. Esta sería más segura, ¿no? Porque es donde el precio ya está creando, por ejemplo, este segundo micro rango con insistencia en bajar, con los máximos ligeramente más bajos. Entonces es mucho más favorable entrar acá. Así que si ustedes se dan cuenta, estaríamos ahorrándonos distancia. Es decir, habríamos entrado más arriba en lugar de haber esperado a que la vela de 5 minutos terminara de formarse y haber entrado hasta acá abajo. Tenemos un mejor punto de entrada y podemos aprovechar mucho mejor el movimiento del precio. Es por eso que algunos traders utilizan múltiples temporalidades, analizan el contexto general en una temporalidad más alta y buscan puntos de entrada en una temporalidad más baja para aprovechar mejor el movimiento del precio. Y no solamente funciona de esa manera. Por ejemplo,
Cuando tú estás en la temporalidad de 5 minutos y te has dado cuenta que ya se creó el doble techo y que ahora el precio está empujando con fuerza hacia abajo, te vas a la temporalidad de 1 minuto y sabes que debes de buscar ventas. Este movimiento de acá, bajista, corresponde a este movimiento bajista en la temporalidad más baja. Entonces, como tú sabes que venimos de un gran doble techo que tenemos por acá, podemos buscar ventas en este movimiento. Así que en la temporalidad baja nos preparamos y, por ejemplo, podríamos buscar una venta después que se forma esta estrella de la tarde, por ejemplo después que se rompe esta área de soporte, o por ejemplo podríamos buscar ventas sabiendo que esto es un micro rango, que tenemos una vela de ruptura, una de confirmación y vendemos en otra siguiente vela, en este caso quedaría empate, pero podemos tratar de buscar ventas en este movimiento. Podemos vender, por ejemplo, después de esta vela bajista que está envolviendo a la vela anterior. Nuestro objetivo es tratar de vender en este movimiento bajista, porque nos hemos dado cuenta que en una temporalidad más alta es un doble techo y podemos esperar justamente ese movimiento fuerte. Aunque claro, ustedes saben que no es necesario irnos a temporalidades más altas porque aquí podemos observar también esa información. De cualquier forma, esto ya depende del tipo de trading que tú vas a hacer. Sin embargo, elegir cómo quieres operar pues ya depende de ti. Si tú te sientes cómodo teniendo dos gráficos abiertos con múltiple temporalidad, pues excelente. Si tú te sientes más cómodo viendo la dirección de la tendencia en la temporalidad alta y tomando tus operativas en la temporalidad baja, pues adelante, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Lo importante es que tú te sientas cómodo con tu forma de analizar, porque de nada te sirve tener estos dos time frames o estas dos temporalidades si al final te pierdes por estar viendo qué es lo que pasa de un lado y después regresándote al otro lado, y eso te genere confusión y por lo tanto te estrese más. Así que depende de ti, quizá te distrae operar con varias temporalidades o quizá te es de utilidad. La mejor forma para averiguarlo es que lo experimentes, que te des un poco de tiempo y experimentes con qué temporalidad trabajas mejor, con qué temporalidad te sientes más cómodo, con qué temporalidad sientes menos estrés. Muy bien, trader, con esto llegamos al final del video y pasamos a las conclusiones. La temporalidad es el marco de tiempo en el que vamos a analizar un gráfico. Las temporalidades bajas nos ofrecen más oportunidades de operar, pero debemos de hacer análisis rápidos. Debemos de ser rápidos para reaccionar y tomar decisiones. Esto puede llegar a ser estresante, pero al estar sometidos a cambios constantes de contexto, también puede ser entretenido. Si estamos trabajando en temporalidades altas, debemos de saber que nos ofrecen más claridad en el gráfico, es decir, vamos a leer un gráfico más limpio, pero obviamente nos va a ofrecer menos oportunidades para operarlas, ya que avanzan más lento. Cuando trabajamos en temporalidades altas, no suele ser tan estresante tomar operativas, sin embargo necesitamos mayor paciencia para esperar a que se desarrollen esas oportunidades en el gráfico. También podemos utilizar múltiples temporalidades al analizar un gráfico. De esa manera podemos buscar más información que nos favorezca en la operación o bien información que nos permita entrar antes en las operativas para así poder aprovechar mejor los movimientos. Entonces, trader, con esto terminamos la clase. Ya sabes que para elegir la temporalidad depende del tipo de trader que tú seas y del tipo de análisis que vas a hacer. Por ejemplo, si tú estás en temporalidad de 1 minuto pero la información es muy rápida y te cuesta analizarla, puedes intentar cambiarte y subir un poco de temporalidad, por ejemplo 3 minutos o 5 minutos, y de esa manera vas experimentando en qué temporalidad tú puedes permanecer mejor enfocado, en qué temporalidad tú puedes leer mejor el gráfico y en qué temporalidad te sientes más cómodo. Al final todo depende de cada uno de nosotros y por obvias razones nos corresponde experimentarlo. Yo sé que es un poco cansado, yo sé que sería mucho mejor que alguien viniera y te dijera no, solamente analiza en 5 minutos y tú ya te quitas esa responsabilidad de encima. Sin embargo, en el trading nosotros tenemos que ganar experiencia y la única forma de ganar experiencia es enfrentarnos a los retos, y esto de buscar la temporalidad, de experimentar un poco más, aunque sea tardado en el tiempo, obviamente es un reto el cual nos permite conocernos mejor y así poder usar una temporalidad que se adapte a nosotros. Así aprovechamos más nuestro conocimiento, nuestros análisis y nuestros beneficios. Muy bien, traders, espero que esta clase les sea de utilidad para entender mejor las temporalidades, cómo funcionan y cuál te conviene más a ti. No te olvides de escribirme en los comentarios si tú ya sabes en qué temporalidad vas a trabajar. De la misma forma, si tienes alguna duda o alguna sugerencia, puedes dejármela en los comentarios que yo te voy a estar leyendo y respondiéndote. Bueno, traders, yo me despido y los veo en una próxima clase. Cuídense, traders, nos vemos.